Bueno, vamos a iniciar entonces en razón del tiempo. Primeramente tengan buenos días en esta segunda sesión en la cual vamos a estar abordando otro contenido interesante de la química, pero ahora vamos a estar viendo lo que concierne a la velocidad de las reacciones químicas. El día de ayer estuvimos viendo qué significa una reacción química, cuáles son las características de una reacción química, asimismo las partes de una ecuación química, vimos la nomenclatura de los tipos de reacción, pues ahora veremos la parte de la velocidad de esas reacciones químicas. Para iniciar, el día de ayer estuvimos dándole un significado a reacciones químicas y decíamos de que las reacciones químicas tienen que ver con la reorganización de los átomos de una materia y en ese proceso de reorganizarse crean nuevas sustancias o otros productos químicos, como por ejemplo poníamos el día de ayer una manzana al oxidarse. ¿Qué pasa con esa manzana al oxidarse? De que entra en un proceso de reacción química al exponerse con el ambiente y en ese proceso crea sustancias. Crea tanto como resultante algunos gases de su descomposición, como también materia orgánica ya descompuesta que está relacionada más a lo que es el óxido. Y así también poníamos otros ejemplos, como el óxido en el caso de los metales o de los hierros, que también ocurre debido a reacciones químicas. Pero cuando hablamos de una velocidad, de una reacción química, nos vamos a referir a cuán veloz o a cuán rápido se acelera ese proceso de descomposición o síntesis en un proceso químico. En otras palabras, cuán rápido es la reacción química, ya que no todas las reacciones químicas se llevan a cabo con la misma rapidez. Por ejemplo, la oxidación de la manzana no va a oxidarse con la misma rapidez o asimismo el óxido en el caso del hierro no será con la misma velocidad su oxidación que la oxidación de una manzana. Y así podemos ver un sinfín de ejemplos en el mundo natural en el cual cada tipo de reacción química o cada una de esas reacciones tiene su propia velocidad y es natural y cada una lleva su propio ritmo, ya sea de síntesis, descomposición, sustitución simple y sustitución doble. Así también podemos poner algunos ejemplos como la oxidación del hierro, que es lenta, sin embargo, reacciones como el vinagre y el bicarbonato de sodio son reacciones que ocurren casi de inmediato, los ácidos y bases. También podemos encontrar otros tipos de reacciones que tienen una velocidad intermedia, no van muy rápido ni muy lenta. Pero en general, la mayoría de reacciones químicas en cuanto a la descomposición de la materia suelen ocurrir de forma lenta y las que ocurren de forma rápida son las referentes más a procesos en los que implica un alto calor, un alto suministro de calor que acelera con mayor velocidad que ocurra la reacción química. Así como podemos ver en esta parte de la imagen, en la cual hay un incendio en el bosque. ¿Qué pasa ahí? Eso es una reacción química. ¿Por qué? Porque la madera, que está compuesta de carbón y de carbono, ¿qué significa que es una reacción química? Significa de que en ese caso el calor acelera tanto la descomposición de la madera y en ese proceso rompe lo que es la glucosa que corre a través de la madera, que es el alimento de la planta, del árbol, y en ese proceso libera humo, que es dióxido de carbono, y de igual manera ceniza, que es ya carbono combinado con un poco de azufre. Y allí vemos claramente de que en el caso de la reacción química, puede acelerarse dependiendo del calor que se le suministre. Mientras más calor tenga la reacción química, más rápido va a ocurrir. En cambio, vemos acá el óxido ferroso, el óxido en el hierro, que pasa con ese proceso químico que tarda mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una fuente directa de calor. Y asimismo, una fuente directa de ácido o algún agente ambiental que produzca que el óxido descomponga con mayor rapidez lo que es el metal o el hierro. También podemos decir en el caso de la velocidad de las reacciones químicas de que a veces se utilizan para aumentar lo que es la velocidad de las reacciones
ciertas sustancias que suelen tener el nombre de catalizadores. Un catalizador lo que hace es producir calor. Por ejemplo, en el caso de la combinación de óxido de magnesio con bicarbonato de sodio, ya diluido lo que es en agua. Cuando se da esa combinación de estas dos sustancias, se produce lo que es un aceleramiento, ya que en el caso del agua, el agua suele actuar como un catalizador cuando se combina el óxido con el bicarbonato de sodio y hace de que se caliente lo que es la reacción y en ese proceso se acelera también lo que es el proceso químico. Así también podemos tomar como catalizador lo que es el fuego directamente, el calor, ya que en el caso de química se emplean mucho los mecheros, que son llamas que suministran calor a los recipientes, a los beckers, y de esa forma se puede acelerar también un proceso químico. ¿Qué otros ejemplos pueden proporcionar, abriendo el hilo de participaciones, de velocidades de reacciones en los cuales sea lento y otros ejemplos en los cuales sea rápido lo que es la reacción química? Abro el hilo de participaciones. Ejemplos que me puedan proporcionar en los cuales la reacción química sea rápida e incluso casi instantánea, y otros ejemplos en los cuales implica un proceso químico de reacción lento. Cuando se quema papel, profe. Muy bien, ¿sería rápido o lento? Rápido. Muy bien. Y en el caso cuando se quema papel, hay un catalizador, que es el calor que la va a suministrar de forma externa, a través de un fósforo o un encendedor o directamente de una llama, de una cocina, de una fogata. Muy bien, Oscar. ¿Qué otros ejemplos consideran que aplicarían? Pueden participar en el chat o habilitan su micrófono. También, profe, cuando se riega para secar la maleza que hay en los cultivos. Excelente. En ese caso, ¿sería una reacción lenta o rápida? Ahí sí no, creo que sería lenta porque, si no me equivoco, los riegan y como a los 3 o 4 días empiezan a ver los resultados. Muy bien, excelente, Oscar. Y como usted muy bien ha planteado, el ejemplo Profe, de... Dígame. también entre la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno de la temperatura del ambiente. Muy bien, también aplicaría. Y en ese caso, Alexandra, ¿sería rápida o sería lenta la reacción? Sería lenta. Muy bien. Y también aplicaría, y retomando para ir de forma ordenada el ejemplo de Oscar, en el caso de los agrotóxicos, los venenos que se emplean para secar ciertas plantas indeseadas en el cultivo, se tarda por lo general unas 72 horas para que genere efecto lo que es el gramoxone, que es el que se usa habitualmente para poder secar ese tipo de plantas indeseadas o que atraen plagas. Y si se tarda más tiempo y no es una reacción rápida, debido a ese mismo efecto. Y en el caso del hidrógeno y el oxígeno, podemos decir de que también es una reacción lenta. Sin embargo, cuando hay alta presión atmosférica, puede acelerar el proceso. Formación de nubes o formación de núcleos de agua que pueden hacer precipitar y hacer formar moléculas de agua. Jefferson, ¿puede habilitar su micrófono? Levantó la mano. La descomposición de un cuerpo. ¿Sería rápida o lenta la reacción química? Lenta. Muy bien, sería lenta. Un cadáver, por lo general, tarda entre 8 a 15 días en descomponerse. En las primeras fases ocurre un proceso de liberación de gases. El cadáver se infla, el cuerpo se infla y los órganos internos empiezan a hacerse líquidos. Imagínense, se hacen agua, en pocas palabras. Comienzan a liquidizarse y entran los protozoarios que tenemos en nuestros intestinos, en todo nuestro tracto intestinal, y hacen de las suyas, ¿verdad? Liberan muchos gases y tardan ese periodo de tiempo. Vamos a pasar a la siguiente lámina.
Acá tenemos lo que es un esquema de las velocidades de las reacciones químicas. Para poder estudiar la velocidad de las reacciones químicas se emplea esta rama de la química, que es la cinética química. Así como en la física existe la cinética de Newton, acá utilizamos lo que es la cinética química. Esta rama se encarga de estudiar la colisión de las moléculas. Es de recordar de que todas estas cuestiones de descomposición, reacciones químicas y todos esos procesos ocurren a nivel microscópico. No lo vemos, no lo percatamos totalmente de forma instantánea, sin embargo, allí está presente, está ocurriendo. Y en el caso de la cinética química, esta nos permite estudiar la velocidad de una reacción química, si es lenta, si es rápida, dependiendo de la naturaleza de los reactivos, porque eso determina mucho qué tipo de material está reaccionando y con qué y cuál es la otra sustancia. Por ejemplo, si es un metal y lo hacemos reaccionar con un ácido, ¿qué va a pasar? La reacción química va a ser instantánea. Sin embargo, si es ácido y ácido, la reacción química entre ellos, por su misma naturaleza, puede tardar mucho más tiempo en producirse. Así también la cinética química nos permite estudiar los factores que modifican la materia y también los mecanismos o etapas en los cuales los reactivos se convierten en productos. Así como vimos en la clase de ayer, a partir de sodio más cloro, podemos sintetizar cloruro de sodio. Así también vimos otro ejemplo en el cual teníamos el magnesio y sulfato de sodio, y al combinarlos nos daba sulfato de cobre más el otro elemento. Y así podemos estudiar una gama de aspectos a través de la cinética química, como pueden ser los catalizadores, los agentes externos a los reactivos que aceleran el proceso de reacción química, la concentración, cuántos son los moles sobre litro que se encuentran dentro de un recipiente de cierta sustancia, la temperatura y también lo que es la superficie de contacto, que se refiere a la interacción con las paredes del recipiente. A veces en esa interacción ocurren otras reacciones químicas, aparte de las que ya ocurren propiamente de la interacción de los reactivos químicos. Ahora vamos a ver un poco a nivel molecular. Esta cuestión, como les mencioné, tiene que ver en aspectos moleculares. Todo se reduce a ello y se introduce en ese sentido. Cuando ocurren lo que son reacciones rápidas, las moléculas se ven de esta forma. Como vemos, las que tienen un color celeste y amarillo se ven juntas entre sí. ¿Por qué? Porque en esta representación se ve de que cuando ocurre una reacción rápida, las colisiones entre las moléculas de los reactivos son efectivas. En otras palabras, si queremos formar agua, tenemos H2, hidrógeno por un lado, y tenemos el oxígeno en el otro reactivo. Si queremos de que convertir una molécula de agua de forma rápida, el hidrógeno colisiona, porque esto a nivel molecular nosotros no lo vemos, pero las moléculas podemos representarlos como esferas y colisionan y en esa colisión de forma efectiva se enlazan sus electrones de valencia y eso hace de que se mantengan unidas y se produzca la reacción química. En cambio, cuando son reacciones químicas lentas, sucede lo inverso. Vemos de que hay menos moléculas unidas y hay otras separadas, debido a de que la colisión entre ellas es menos efectiva. ¿Por qué? Porque no hay suficiente calor, puede ser porque las sustancias no son compatibles o por el número de electrones que tiene cada elemento, ya que de eso determina lo que es la aceleración de la reacción química. Hay elementos atómicos como el uranio que son bien radioactivos, sin embargo, para hacerlos reaccionar, y bueno, las bombas atómicas emplean el uranio, para hacerlos reaccionar necesitamos un catalizador, pero que suministre mucho calor para acelerar lo que es las colisiones entre sus moléculas y producir la liberación de energía, que es lo que da como resultado la explosión de la bomba atómica. Pero acá cabe aclarar de que la aceleración de la reacción química va a depender directamente de la colisión. ¿Qué tan efectivas son? Si son menos efectivas, la reacción va a tardar semanas, meses, años, pero
Si es rápida, significa de que bien, hay un catalizador o las sustancias reactivas son totalmente compatibles. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora vamos a abordar lo que es un ejemplo de ejercicio. Esta cuestión de la reacción química, de la velocidad, la podemos encontrar a través de fórmulas. Voy a pedir a algún voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio, por favor. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio? Si tienen alguna duda con los símbolos, les voy a ir ayudando, si tienen algún inconveniente. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer la parte del ejercicio donde inicia para la reacción? Voy, profe. Gracias. Para la reacción. Ese es óxido de nitrógeno. Para la reacción de óxido de nitrógeno, sí, ¿verdad? Sí. Eh, Allí sería el 4 significa moléculas de pero la misma. Pero la flecha no sería, o sea, para la reacción óxido de nitrógeno Ujú, es igual ujú. a, A 4 moléculas del mismo óxido. a 4 moléculas de nitrógeno Sí. y 2 de oxígeno más 2 de oxígeno. Ujú, Se obtienen los siguientes valores de concentración de óxido de nitrógeno, ajá, en ujú. función del tiempo de 0 a 3 minutos. Muy bien. Sí. Ok, está difícil. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. En este caso, como lo leyó el compañero, tenemos la reacción química de si tenemos acá lo que es 2 moléculas de N2O5 y se descomponen 4NO2 más O2, ¿qué podemos observar? Recordando lo que vimos el día de ayer, para los que estuvimos en clase, ¿qué tipo de reacción es esta? Si notamos la forma que tiene. Ayer hablamos de 4 tipos de reacciones. Vimos de síntesis, de descomposición, de sustitución simple y sustitución doble. Si en este caso una molécula se divide en 2, ¿qué tipo de reacción química será? Según, Descomposición. muy bien, descomposición. Y vamos a determinar cuál es esa velocidad de reacción en la cual se descompuso o hubo una descomposición de estas 2 moléculas de óxido de nitrógeno. Para poder hacer estos problemas tenemos que utilizar esta tabla. Yo por lo general ya les voy a proporcionar esta tabla para que podamos trabajar estos ejercicios. Y en ese sentido tenemos 2 valores, 2 intervalos. Tenemos moles sobre litro, que se refiere a la concentración de sustancia, y tenemos los segundos, que es el tiempo. Veamos cuánta concentración tenemos en razón del tiempo. Nos dice de que en la reacción química, en los 0 segundos de inicio del proceso, hubo lo que es una concentración del 0.233. Así comenzamos en concentración. Al pasar 180 segundos, que son 3 minutos, disminuyó la concentración a 0.200 moles sobre litro. Luego, al pasar 300 segundos, disminuyó la concentración a 0.180 moles sobre litro. Al pasar 540 segundos, disminuyó a 0.165 moles sobre litro. Y al transcurrir 840 segundos, disminuyó, que es la máxima disminución, a 0.155 moles sobre litro. Si vemos, tenemos 2 caras del proceso. Tenemos una cara inicial, que es la concentración inicial, que es de 0.233 moles sobre litro, y una concentración final de 0.155 moles sobre litro. Asimismo, el tiempo. Pues para poder determinar la velocidad de la reacción química, la fórmula no es muy complicada para poder determinarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? La velocidad de una reacción química va a ser igual a la concentración final
menos la concentración inicial dividido entre la diferencia del tiempo, delta T. Vamos a la sustitución. ¿Cuál es la concentración final dentro de acá este proceso? Si nos dice el problema de que el tiempo es de 0 a 3 minutos, ese es el tiempo en que vamos a encontrar la velocidad. ¿Cuál va a ser la concentración final? Según la tabla, si nos dice de que de 0 a 3 minutos, ¿cuál creen que sería la concentración final? En el caso de los 3 minutos es los 180 segundos. Si tomamos esos dos parámetros de 0.233 y 0.200 en concentración de sustancia, de esos dos, ¿cuál creen que sería la concentración final? No es la que está ahí, profe, la de 0.033. Cerca. La del otro lado, la de 1.8 por 10 menos 4. Muy bien. En ese caso, en el caso de la concentración final, como nos dice de 0 a 3 minutos, solo vamos a tomar en cuenta estos dos primeros valores, el 0.233 y el 0.200. Este va a ser el inicial, el que le señalo con el puntero, y el 0.200 va a ser el final, sustituyendo. ¿Cuál va a ser el final? Es el último, el que está debajo del 180 segundos. Sustituimos, movemos 0.200 mol sobre litro, menos la concentración inicial, que es la que comenzó el proceso, que está en 0 segundos, que es 0.233 moles sobre litro. Sustituimos y la diferencia del tiempo va a venir dada a restar lo que es el tiempo final, que es de 180 segundos, menos el tiempo inicial, que es 0 segundos, así como lo vemos acá ya sustituido. Cuando ya lo tenemos de esta forma, ya el procedimiento es menos complicado. Lo que haremos es, restamos a la concentración final, la concentración inicial, en otras palabras, a 0.200 mol sobre litro, le restamos 0.233 mol sobre litro y nos queda 0.033 mol sobre litro. Luego hacemos la resta del tiempo, 180 segundos menos 0 segundos, nos quedará 180 segundos. Y pasamos a dividir 0.033 mol sobre litros entre 180 segundos y nos va a resultar de que en este caso la velocidad de la reacción química es de 1.8 por 10 elevado a la menos 4 mol sobre litros por segundo. En otras palabras, esta es la cantidad de sustancia que se está diluyendo dentro de la reacción química en cuanto a los reactivos en razón de los litros por segundo. Y hasta acá llega el problema, el ejercicio, hasta encontrar ya propiamente la velocidad de la reacción química. ¿Alguna duda, pregunta respecto al procedimiento? Ya que en la próxima guía, en la guía integradora, vamos a estar desarrollando ejercicios de este tipo. Profe, pero siempre van a salir ejemplos. Sí, siempre les voy a proporcionar ejemplos, pero si tienen alguna duda en este momento sobre el ejercicio, me la pueden hacer saber. Una pregunta, y cuando nos ponga Sí. un ejercicio, siempre nos va a poner el cuadro de arriba. Sí, la tabla siempre va a venir presente. En todos los ejercicios se va a presentar la tabla para que tengamos de referencia. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta relacionada al ejercicio o relacionado al tema que les haya quedado algún vacío? Bueno, mientras analizamos si tienen alguna duda, recordarles que para el día de mañana es la entrega de la guía individual del 15%. Consiste en un crucigrama, algunas partes de análisis sobre los fenómenos ópticos, reflexión, refracción, difracción, y en especial he notado algunos errores de las guías que ya me enviaron para que no las cometan, en lo que respecta a las pistas. Algunos no estamos haciendo buena lectura de la pista y no completamos bien las palabras en el crucigrama. Hay una palabra que es la 8, vertical, que hay que prestarle mucha atención porque es una palabra compuesta, la respuesta,
y una parte de esa palabra compuesta es de utilizar para poder completar la palabra. Solo para darles esa moción para que le tengan en cuenta y para que no vayamos a cometer ese error. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre el ejercicio? Por mi parte solamente, profe, ya entendí. Gracias. Está comprendido, profe. Muy bien. Lo que le quiero hacer es una pregunta, es que en la guía de, espéreme. ¿Sí? En la guía que he dejado del crucigrama, hay cosas que salen en otras ondas, o sea, en otros temas. Ujú. Ahí algunas que no le entiendo, fíjese. Vaya, en el caso de las palabras del crucigrama, busquen la pista. Yo he tomado textualmente del libro lo que es el antes de la respuesta y que es la pista. Busquen la pista, está literal, lo he tomado literalmente del libro para que tengan una mayor relación en cuanto a la palabra. Pero como lo recalco, hay que ir a las páginas porque yo dentro del crucigrama les he puesto cierto intervalo de páginas para poder ir al fenómeno que es. Hay en algunos casos que hay que ir a la parte de resonancia. En otras hay que buscar en la resonancia un tipo de movimiento, que ahí está en una de las pistas nos dice. También hay que buscar en la parte de las ondas los tipos de ondas, pero es referente a las principales, que son las mecánicas, las electromagnéticas, y también dentro de esas dos ondas, en especial las mecánicas, los tipos que hay dentro de ellas, las longitudinales, transversales, para que hagamos la diferencia y busquemos literalmente la pista tal cual se encuentra plasmada en el libro. Así la van a retomar. Muy bien, si no hay más preguntas, esta actividad de aplicación, sé de que estamos concentrados en lo que es en la guía individual del 15% de esta semana. Estos ejercicios, como les digo, para no sobrecargarlos, he tomado esa medida de no dejar ya más actividades de aplicación luego de cada clase. Sé de que por semana ya estamos con guías para no saturarlos más. Estos ejercicios los voy a retomar para la guía integradora. Para que tomemos en cuenta eso, de igual manera voy a producir unos videos explicativos de cómo realizar los ejercicios. Si no quedó muy en claro, de igual forma va a estar disponible la clase de este día para que puedan revisar de nuevo cómo realizar el ejercicio por si quedó alguna duda al respecto. Si está todo claro, me hacen a mí la última confirmación, por favor, para ir dando por cerrada lo que es la sesión. Profe, ¿y es necesario copiar lo que usted sube en las clases? En el caso de las clases, sí, pero les doy una sugerencia, porque a veces sé que se les complica llevar en línea el trabajo porque tienen varias guías que realizar. Yo les sugiero de que las presentaciones, si tienen disponibilidad de recurso impresora, no pueden copiar directamente la clase, sino que solo pegarlas. Pero si tenemos inconveniente con ello, y como son varias clases las que hay que copiar, lo que pueden tomar como medida, guardar los archivos de las presentaciones y luego cuando ya haya más tiempo, en el caso de ustedes, cuando dispongan de más de tiempo, ir haciendo las clases. Por eso no les doy una fecha que para el viernes me manden las clases porque sé de que ya tienen actividades que hacer para no saturarlos. Pero sí es de llevar las clases, ya sea en el cuaderno de forma escrita o pueden tomar la medida en la cual sacar la impresa y pegar la presentación, que también se tomaría como la clase. También se pueden hacer unos resúmenes, ¿verdad? Sí, también puede tomar esa medida de resumen o trasladar lo que es el contenido de la presentación al cuaderno. También es otra medida. Bueno, si no hay más dudas. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Ya les voy a facilitar lo que es la presentación de este día de la clase de velocidad de reacciones químicas
para que lo tomen muy en cuenta. No sé, solo para sondear, me gustaría saber, porque en esta semana se han conectado menos de sus compañeros. No sé si así estaba la afluencia en las otras materias, si me pueden decir los que estamos en línea, o si han tenido algún inconveniente los demás, o Hasta ¿sí? más que las otras materias hay ahorita, profe. En serio, ya vamos a tomar alguna medida. Yo sé que a veces es complicado para algunos por las redes o por el internet y es comprensible, pero lo que sucede es que no me comunican para yo justificarte por qué no se conectan. Así que si me hacen el favor, incluso tomar conciencia de lo que estamos en línea, si en dado caso no pueden ingresar a alguna clase, hacerme el favor siempre de presentarme su justificación, porque cada semana hacemos un reporte que va a coordinación de su asistencia a clases. Algunas son justificadas, ¿verdad? Y son razonables que no pueden ingresar, pero siempre pedirles y hacerles énfasis en eso, hacer llegar el permiso. Me escriben, me dicen, profe, no puedo ingresar por tal, y yo lo registro como una causa justificada para que no vayan al reporte de que tiene bastantes inasistencias, porque a la larga se va a hacer otro proceso en paralelo para poder mitigar esa situación. Porque quieras o no, hay algunos que sí pueden ingresar a clases, pero no estamos entrando. No sé por qué razones, pero para que tomemos Profe, conciencia. yo tenía una pregunta. Dígame, Funes. Ya estamos en el periodo 3, ¿verdad? O sea, prácticamente ha sido mes por periodo. Entonces, yo quería hacerle la pregunta de si vamos a terminar mucho más pronto este año escolar o cómo sale el asunto. Bueno, concerniente a ello, no le puedo dar una información certera, no le puedo decir de que para septiembre vamos a terminar o antes de octubre, no puedo dar esa información porque es información que van a determinar los coordinadores y que en su debido momento les van a hacer llegar, si en dado caso sucede eso. Pero por el momento no les puedo dar una información sobre ello porque no la poseo y al final los coordinadores determinan esa situación. Bueno, gracias. Bueno, Y vamos. entonces, de graduación ¿Sí? no hablamos. ¿Cómo? Dígame, Oscar, no le escuché bien. No, yo le digo que de graduación no hablamos. No les puedo adelantar, como les digo, no les puedo decir no habrá o vamos a salir antes porque no está dentro de mis parámetros y conocimientos las medidas a tomar. Y de igual forma, como sabemos, la situación está cambiando. Puede ser de que haya una graduación presencial, no es oficial, tampoco lo vayan a tomar de esa forma y decirle a los demás, solo de que hay que esperar cómo se desarrolla la situación y con base a ello ya se les va a hacer llegar en su debido momento. Ah, ok. Profe, Y una última pregunta, yo lo vi, pero no me recuerdo muy bien. ¿Cuándo entregan las notas del segundo periodo? El 6 de julio. Ok, gracias. Hasta. Ya, Profe, el 6, una pregunta. dígame. Fíjese de que yo me inscribí en el mes de junio, entonces hay varias actividades con las que yo no he cumplido, que correspondían a la semana del 8 de junio. No sé si esas actividades todavía las puedo entregar o quedaría mi nota así. Sí, puede hacerlas llegar. Recuerden, en general, para todos, de que si tienen actividades pendientes de la parte A del periodo 2, hay que revisar, porque algunos no me hicieron llegar esas actividades y entiendo, a veces estamos saturados por ciertas razones justificadas, aún las pueden hacer llegar, pero pedirles de que si es en la medida de lo posible, sea antes de la entrega de notas, para que ya le aparezca actualizado en el sistema sus calificaciones y no tengamos ningún inconveniente. Ok, está bien. Gracias, profe. Bueno, vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Si no hay más preguntas, si aún quedan algunas o resulta nuevo algunas dudas, de igual forma pueden hacerlas llegar, ya sea en el grupo de WhatsApp o de forma privada. Así que vamos a dar por cerrada la sesión. Que tengan un buen día, cuídense mucho, buenos deseos para su familia y salud y nos vemos en una próxima sesión. Ahí también Nos vemos. recuerden pendientes de la entrega de la actividad individual. Así que nos vemos. Cuídense. Buen día.